Tararara, 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 tururururururu, tararara, 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 Hay victoria en el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes. Hermanos, en esta nueva serie de estudios bíblicos que vamos a iniciar, a la cual yo la he denominado los ministerios, y es precisamente acerca de los ministerios bíblicos que quiero compartir un estudio. Hermano, en esta primera parte yo quisiera hablar acerca del ministerio de los apóstoles, y como primera cita bíblica que quiero citar, la encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, y vamos a leer el versículo 11 al 13. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Dice la palabra del Señor, y Él mismo constituyó a unos, escuche bien, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis queridos hermanos, en esta primera parte, hablar de los apóstoles. ¿Qué significa la palabra apóstol? Apóstol es un enviado, un comisionado, un mensajero especial que va de parte del Señor. Aquí vemos que el apóstol Pablo, quien ejercía el ministerio de apóstol, ¿verdad? Nos reconoce que existen 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y que él mismo constituyó. Esto entiéndase que el mismo Señor Jesucristo es quien hace el llamado para estos ministerios que he mencionado. Hermanos, Cristo posee toda la autoridad y la soberanía para designar a los ministros. El ministerio viene de parte del Señor, no viene de los hombres, ni por intención propia. No es que es mi deseo ser esto y voy a hacerlo. No, hermanos. Porque hay personas que erradamente creen que porque cursan un instituto, una escuela de apóstoles, una escuela de profetas, de pastores, de maestros, evangelistas, ya se vuelven ministros. Hermano, no quiero de esta forma que ustedes entiendan que yo estoy atacando los institutos bíblicos, no es así. Si el instituto bíblico nos sirve para que podamos edificarnos y podamos edificar a los demás, y es un tiempo provechoso para el Señor, claro que sí, bienvenido sea. Pero hermanos, no crea usted que un cartón a usted le da el ministerio. No, es revelación de Dios el llamado. Punto número 1. Punto número 2. En Efesios, en el mismo libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20, dice la palabra del Señor: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ustedes sabrán, hermanos, que la palabra del Señor está compuesta en 2 cánones, ¿verdad? En el primer canon, el primer y antiguo testamento, y en el segundo canon, el Nuevo Testamento. El fundamento del Antiguo Testamento y quienes fueron los autores de estos libros fueron los profetas, en el caso del Nuevo Testamento, los apóstoles. Y hay un apóstol muy especial. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo tuvo 12 apóstoles, ¿verdad? Tras la muerte de Judas por medio del suicidio, ¿verdad? Vino en su lugar Matías, como lo vamos a ver más adelante por la palabra.
Más adelante el Señor hizo un llamado especial a un hombre llamado Saulo, que posteriormente se pasó a llamar Pablo. Saulo significa grande, Pablo significa pequeño. Este hombre llamado Pablo, Pablo de Tarso, porque era de Tarso, miembro de la tribu de Benjamín, tuvo una comisión muy especial. Número uno, el llamado a ser apóstol. Número dos, de que el Señor le permitió ser el autor de la mayoría de las cartas escritas en el Nuevo Testamento. Hermanos, la importancia de esta cita bíblica que acabamos de leer es que vemos que la palabra del Señor tiene como principal piedra del ángulo al Señor Jesucristo. Esa es la roca sobre la cual se asienta el resto de la base. Los profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Profetas y apóstoles sirven como fundamento para la iglesia. Hermanos, el fundamento no se lo reconoce en la persona, en el siervo, no, sino en la enseñanza, en la revelación que vino del Padre. El mismo Señor Jesucristo reconoció que su doctrina no era de él. O sea, mi doctrina no es mía, dice el Evangelio, sino de aquel que me envió. El Padre es quien revela al Hijo toda la enseñanza bíblica. Todo lo que hoy conocemos como sana doctrina, como la palabra del Señor. Hermanos, hay una cita bíblica más que quiero compartir con ustedes en el libro de Primera de Pedro, siguiendo esta línea. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 7, dice la palabra del Señor, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de lo que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hermanos, esa piedra principal del ángulo es la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo hallamos en los 66 libros escritos. Los 66 libros que contiene la palabra del Señor. La palabra del Señor pareciera ser una biblioteca. Hermanos, el Señor Jesucristo es reconocido como la piedra principal, la fundamental sobre la cual se asienta toda la base, hermanos. Hermanos, es importante que nosotros reconozcamos estos cimientos. Para hacer un ejemplo, en una vivienda, si se quiere edificar una vivienda, hay que hacerle cimientos. En un proyecto mucho más grande, un edificio, un rascacielos, hay que hacer los cimientos para que esos cimientos, esa base, pueda aguantar todo el peso que le viene encima. Es así, hermanos, como los profetas y apóstoles, ¿verdad?, se asentaron sobre esa principal piedra del ángulo, Cristo Jesús. Hermanos, en el caso de los apóstoles, vemos una situación bastante especial que se dio con Judas. Ustedes saben, hermanos, que Judas fue el traidor, ¿no? Él fue prácticamente el que vendió por unas monedas de plata al Señor y se perdió su salvación. Judas, el hijo que había sido escogido para la perdición. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 22. En adelante vamos a leer esta cita bíblica. Vamos a ver cómo la palabra del Señor nos da detalles de cómo fue el sucesor de Judas. Ustedes saben que era 12. Tras la muerte de Judas, quedó una vacante. Y esa vacante fue ocupada por un varón llamado Matías. Vamos a leer. Hechos capítulo 1, versículos del 22 en adelante. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, José,
llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando, nótese detalle, orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hermanos, podemos darnos cuenta aquí por la palabra del Señor que tras la muerte de Judas, esa vacante, ¿verdad?, fue puesta en consideración primero del Señor, porque dice aquí la palabra del Señor que los apóstoles oraron, pidieron dirección al Señor, y le dice claramente en el versículo 24, y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Habían dos candidatos, José, ¿verdad?, que también era llamado Barsabás, y Matías. Dice la palabra del Señor que fue escogido Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Vemos aquí claramente que el llamado a ser apóstol lo hace el Señor. No lo escogen los hombres, los amigos, los compadres, como hoy en día se hace. Hermanos, otro detalle. En el caso del llamado del apóstol Pablo, en el libro de Gálatas capítulo 1, hay una revelación que nos hace el apóstol. Note usted lo que dice esta cita bíblica. Gálatas capítulo 1, versículos del 15 al 17. Voy a leerlo en una versión que se llama Dios habla hoy. Versículo 15. Pero Dios, que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo, para que anunciara su evangelio entre los no judíos. Y no fui entonces a consultar con ningún ser humano, ni fui tampoco a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo. Por el contrario, me dirigí sin tardar a la región de Arabia y luego volví a Damasco. Aquí el apóstol Pablo está dándole testimonio a los hermanos de Galacia, ¿no?, a los Gálatas. Les está diciendo claramente que primero, él fue escogido antes de nacer. Claro, así como nosotros somos cristianos, hemos sido llamados hijos de Dios, el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes que naciera te escogí, dice la palabra. El apóstol Pablo tuvo esa bendición, esa gran bendición de parte de Dios de ser llamado apóstol, ¿verdad? Y dice aquí la palabra del Señor que él fue escogido para anunciar su evangelio a los no judíos. Y otra cosa, el apóstol Pablo reconoce que su llamado no vino por voluntad humana. No es que un amigo, un compadre vino y lo escogió para que él sea apóstol. Hoy en día se ve eso con mucha frecuencia, ¿no? Y lamentablemente hay personas que creen en ese supuesto llamado, pastores que se levantan sin ser pastores y no pastorean ni moscas, apóstoles que simplemente quieren llevar el título de apóstol, que se los llame como apóstol, y no ejercen una función como apóstol. Hermanos, hoy en día, lo más cercano a un apóstol bíblico son los misioneros. Los misioneros, hermanos, los misioneros están dispuestos a irse a la selva, a los países de la Amazonía, aquí en Sudamérica, Ecuador, Brasil, ¿verdad?, Perú, Colombia. Si es posible, se van a la selva a predicarle a pueblos no contactados. En el caso de Brasil, se van a las favelas en lugares muy peligrosos y van y predican el evangelio. Se van a los desiertos, se van a países en Medio Oriente donde no existe la libertad de culto. La libertad de culto no existe en países del Medio Oriente como Irán, Irak, ¿verdad?, Afganistán, en países como Corea del Norte, China, donde esas libertades son restringidas, hermanos. Yo no puedo presentar mi fe en Cristo porque rápidamente me censuran, me persiguen. Es allá donde van
misioneros, a establecer cimientos donde nunca antes se escuchó del Señor, a predicar la palabra a lugares donde no es fácil predicar la palabra, por todas estas restricciones que existen. Hay muchos misioneros que les ha costado la vida por dar testimonio del Señor. Aquí vemos que el apóstol Pablo dice que él no fue a consultar a ningún hombre, ni fue tampoco a Jerusalén a ver los que eran apóstoles antes que él, a preguntarles, bueno, ¿soy o no soy apóstol? No iba a hablar con Pedro ni con Juan. No, hermanos. El apóstol Pablo, gran ejemplo de siervo, se puso a trabajar enseguida. Y sin duda el Señor lo utilizó de una forma poderosa. Y toda la gloria sea para el Señor. Toda la gloria sea para el Señor. Lo que hizo a través del apóstol Pablo fue magnífico. Vuelvo y repito, hermano, lo que les decía anteriormente. El apóstol Pablo tuvo la bendición de ser casi el autor de todo el Nuevo Testamento. La mayoría de las cartas son de su autoría. O sea, Pablo se movió, iba de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Y no solo eso, sino que no es que predicaba solamente la palabra, sino que los milagros, las sanidades, los prodigios lo acompañaban. El poder de Dios era manifestado a través del siervo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor. Hemos visto en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 9, ahí está el relato bíblico de la conversión del apóstol Pablo, cómo el Señor Jesucristo mismo se le presenta en persona, después de que Saulo, el antiguo Pablo, perseguía a la iglesia de una forma cruenta, malvada, perversa, arrastraba a los hermanos, no tenía compasión de ellos. Después de ser un perseguidor, pasó a ser un perseguido por la causa del Señor. Pero valiente fue este varón que siguió adelante hasta la muerte. Hermano, se da cuenta que es muy distinto el apóstol bíblico con el apóstol actual. Pareciera ser que el apóstol actual es aquel que se hace llamar apóstol, que solo le gusta vivir bajo comodidades, ¿verdad? Quieren a Cristo, pero no quieren a la cruz. No quieren sus sacrificios. No quieren sus persecuciones. Quieren vivir cómodos. Quieren vivir en mansiones. Quieren vestir fino. Quieren ir en vuelos de primera clase. Quieren movilizarse en autos lujosos. Muy diferente al apóstol bíblico. Todos los padecimientos que tuvieron los apóstoles y de qué forma murieron. El único que se podría decir que tuvo una muerte digna, a pesar de que murió en el exilio, fue el apóstol Juan, que murió en la isla de Patmos. Ustedes sabrán, él es el autor a las cartas de San Juan, el Evangelio, la primera, segunda y tercera carta, y el libro de Apocalipsis son de su autoría. Hermanos, y vemos cómo estos apóstoles bíblicos sufrieron de una forma cruenta, cómo fueron perseguidos por el testimonio del Señor. Hermanos, sigamos adelante con esta enseñanza. Vemos que los apóstoles tienen 3 responsabilidades en especial. 3, solo voy a mencionar 3. Número 1, establecer cimientos. Establecer cimientos para la iglesia. Lo leímos en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 20. Número 2, recibir, declarar y escribir la palabra de Dios. Los apóstoles escribieron la palabra del Señor. Muchos apóstoles participaron como autores en muchas cartas de la palabra. Todo obviamente de revelación del Padre. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 3. Vamos al libro de Efesios nuevamente. Efesios capítulo 3. Estamos estudiando el ministerio del apóstol. Un interesante tema, hermanos, que nosotros siempre debemos tenerlo presente. Efesios capítulo 3, versículo 5 dice:
Voy a leerlo en la versión traducción lenguaje actual para ir comparando versiones. Dice, tal secreto no se le dio a conocer a los que vivieron antes de nosotros, pero ahora, por medio de su Espíritu, Dios se ha mostrado a sus santos apóstoles y profetas. Vemos, hermanos, que toda la labor que desempeñaron tanto los profetas como los apóstoles fue bajo la comisión entregada de parte de Dios. Lo que ellos hicieron simplemente fue cumplir con la voluntad de Dios. Cumplir con la voluntad de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 28, Hechos, capítulo 11, versículo 28, dice la palabra del Señor. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Vean ustedes, hermanos, cómo los apóstoles prácticamente tenían de parte del Señor toda revelación, toda la autoridad de parte del Señor, para que ellos puedan desempeñar su labor apostólica. Aquí vemos el caso de un varón llamado Agabo, que daba a entender por el Espíritu que venía un tiempo de hambruna. Hermanos, en el libro mismo de Hechos, capítulo 21, unos capítulos más adelante, versículos del 10 al 11, dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Vean ustedes cómo la revelación de Dios tuvo un cumplimiento cabal, porque muchas veces el apóstol Pablo fue apresado, fue maltratado, fue humillado, fue perseguido, todo por el testimonio del Señor. Hermanos, hemos visto primero que los apóstoles establecen los cimientos para la iglesia. Número 2, ellos reciben, declaran y tienen de parte del Señor la autoridad para escribir la palabra. Toda la palabra en su Nuevo Testamento fue escrita por los apóstoles. Y número 3, como tercera función, como tercera responsabilidad que tienen los apóstoles, es dar confirmación a esta palabra por medio de señales, por medio de prodigios, por medio de milagros. La autoridad vino del Señor. El Señor les dio autoridad para que ellos vayan, prediquen el evangelio, hagan milagros, señales y prodigios. Nada nace por voluntad humana. Nada, hermanos. Todo viene del Señor. En 2 de Corintios, capítulo 12, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 12 mismo. Dice la palabra del Señor, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Señales, hermanos, visibles, ¿no? Yo me acuerdo que en el Antiguo Testamento vemos a un varón llamado Elías y cómo por autoridad de Dios este varón cierra los cielos por 3 años y medio y no llovió. Y por la mismísima autoridad de Dios, pasado ese tiempo, se abren los cielos y comienza a llover. Vemos en el caso de Josué cómo se detuvo el sol. Imagínense, se detuvo el sol. O en el caso de los apóstoles, en el Nuevo Testamento, y todas las sanidades que ellos hacían.
ciegos recuperaban la vista, paralíticos volvían a andar, a caminar, a desempeñar una vida normal, leprosos fueron limpiados, endemoniados fueron liberados, hermano, y muchas señales más, personas que murieron y volvieron a la vida. Hay que distinguir entre lo que es una sanidad o sanidades y lo que es los milagros. Por ejemplo, la mujer que sufrió de flujo de sangre, ¿no? Que era una hemorragia en sangre que se venía por su parte íntima. Cuando toca el borde del manto del Señor, ella arrastrándose, pues sana, fue libre de ese azote, dice la palabra. Pero así también hubieron varones como, por ejemplo, en el caso de Lázaro, que murió y volvió a la vida. Eso ya es un milagro. Un milagro. Eso ya no es una sanidad, es un milagro porque esa persona prácticamente está muerta y vuelve a la vida. Vamos a ver en el libro de Hechos, volvamos al libro de Hechos y veamos el capítulo 8, Hechos capítulo 8, versículos del 6 al 7. Hechos capítulo 8, versículos 6 y 7. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Vea usted cómo el poder de Dios se manifestaba y se manifiesta hasta el día de hoy a través de los siervos. Dios sigue obrando a través de sanidades. Personas que han padecido de VIH-Sida han sido sanadas, personas que han sufrido de cáncer y han sido sanadas, personas que han sufrido de enfermedades virales, personas que han sufrido de enfermedades infectocontagiosas, ¿verdad? Enfermedades venéreas, demencia y tantas enfermedades. Para el Señor no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible que Él no pueda curar. Él no conoce de imposible. Todo es posible para el Señor. Y Dios sigue obrando, Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo milagros, prodigios y maravillas que el Señor hace. Yo veo sus señales, yo veo sus milagros cuando el Señor nos provee, cuando no tenemos y de repente llega una fuente, una bendición, de una forma inexplicable, pero sabemos que es Dios en el asunto. Hermanos, este ministerio del apóstol es un ministerio bastante especial. Son comisionados, son mensajeros que tuvieron una misión única. Hoy en día, si bien es cierto, existen los misioneros, y es que la palabra del Señor va a ser predicada en todos los rincones del mundo, en todos los rincones más lejanos, hasta allá llegará la palabra del Señor. No hay nada que para el Señor sea imposible. A pesar de que los gobiernos cada vez sean más dictatoriales, autoritarios, no permitan que la palabra del Señor se predique, que el evangelio de Cristo llegue. A pesar de que esos gobiernos se levanten contra Dios, Dios los va a vencer y los va a humillar. Hermanos, hay siervos del Señor, como en el caso de Bernabé, Silas, Timoteo, que también se les reconoció como apóstoles. La Biblia los llama apóstoles. En el caso de Bernabé, en el libro de Hechos, capítulo 14, versículos del 6 al 15. En el caso de Timoteo, el joven Timoteo, un colaborador del apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 6, también se le llama apóstol. Miren ustedes, y aún la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2, más adelante, si hay la oportunidad, vamos a estudiar a las 7 iglesias del Apocalipsis. Tremendo tema para estudiarlo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 dice, hablándole Dios a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. ¿Se da cuenta? Que hay apóstoles que son embusteros, que entre comillas se hacen llamar apóstoles, y son falsos apóstoles. Yo no dudo que actualmente existan esos falsos apóstoles. El apóstol bíblico es muy diferente al apóstol actual.
muy diferente. El apóstol bíblico estaba dispuesto hasta dar su propia vida por amor a Dios y por amor a las almas. No sé si los apóstoles actuales, pseudos apóstoles que ustedes los ven en las redes sociales, que parecieran ser celebridades y no siervos de Dios. Hermanos, los apóstoles del Señor fueron hombres que no dieron su brazo a torcer por la causa del Señor. Dedicaron su vida, dejaron todo, dejaron familia, dejaron a su nación, dejaron trabajo, actividades, todo, ocupaciones, todo por amor al Señor, por amor a las almas. Hermano, qué lindo ministerio, ¿no? Qué lindo ministerio, el ministerio del apóstol. Para el próximo martes, estamos llevando este estudio bíblico todos los martes a través de la aplicación Zoom. Vamos a estudiar el ministerio del profeta. Hermanos, con la ayuda del Señor seguiremos estos estudios bíblicos. Hasta aquí la enseñanza bíblica. Que el Señor me los bendiga y me los guarde grandemente, mis amados. Fuerte abrazo para todos.